10 inventos de la antigua Grecia que te sorprenderán. Los antiguos griegos fueron responsables de innumerables descubrimientos e invenciones en la ciencia, la arquitectura, el arte, la medicina y los deportes. Los antiguos griegos nos trajeron todo tipo de innovaciones importantes, desde la democracia, nacida en Atenas en el siglo VI a.C., hasta los Juegos Olímpicos, que comenzaron como un festival religioso y atlético 200 años antes. Este video revela 10 inventos griegos sorprendentes que quizás no asocie con este periodo de la historia, y todos demuestran cuán verdaderamente centrales fueron los antiguos griegos en la configuración de la civilización. Una historia de los inventos y la cultura de la antigua Grecia. La antigua Grecia fue una potencia artística, política y económica cuya cultura dio forma a muchos aspectos de la sociedad occidental moderna tal como la conocemos. Su arquitectura, arte y literatura de estilo clásico se han reiterado y reinventado en el arte y la cultura del siglo XXI. También introdujo la democracia política o democracia, que se ha mantenido en varias culturas modernas. Sin embargo, además de las conocidas ideologías y contribuciones de la antigua Grecia a la sociedad contemporánea, también hay varios inventos griegos que han seguido ayudando a la sociedad hasta el día de hoy. Aquí hay 10 inventos griegos antiguos que podrían sorprenderte. Número 10. Calefacción central. A pesar de los veranos calurosos y soleados del Mediterráneo, los antiguos griegos todavía necesitaban encontrar formas de mantenerse calientes. Además de gruesos mantos y fuegos interiores, crearon una solución mucho más técnica y eficaz para mantener a raya el frío. Por supuesto, el poder del sol se podía aprovechar mediante la colocación inteligente de las ventanas, pero los griegos fueron un paso más allá al construir sus edificios con un sistema único de calefacción por suelo radiante conocido como hipocausto. Con hipo, que significa debajo, y caust, que significa quemando, el nombre se explica por sí mismo. El suelo se construiría sobre una capa de soportes elevados, a través de los cuales circularía el aire caliente de un horno cercano. Este ingenioso diseño se registró por primera vez en el templo de Artemisa en Éfeso en el año 350 a.C. y también se utilizó en una de las primeras casas de baños, situada en Olimpia, y utilizada por los atletas después de sus entrenamientos y competiciones. Cuando los romanos llegaron al poder, adoptaron la tecnología y la utilizaron con gran efecto en sus propios hogares, edificios públicos y baños. La caída del Imperio Romano también vio el triste declive de los baños calientes, que eran en gran medida un placer para la élite. Sin embargo, alguna forma del sistema de hipocausto continuó persistiendo en grandes edificios como monasterios y castillos. Número 9. Puentes. Los puentes rudimentarios han existido desde que los humanos tuvieron que cruzar estrechas extensiones de agua. No hace falta mucha imaginación para colocar un tronco en un arroyo y cruzarlo rápidamente, aunque de manera precaria. Sin embargo, los puentes fueron en realidad inventos griegos, fueron los primeros en desarrollar el arte de la construcción de puentes y construyeron los primeros puentes de arco de piedra. Estas estructuras eran tan fuertes que varias todavía existen y se utilizan hoy en día, como el puente arcadico en el Peloponeso, que data de hace más de 3000 años. Es uno de los 4 puentes micénicos construidos a lo largo de una carretera que conecta las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Con 2,5 metros de ancho, el puente puede acomodar fácilmente un carruaje y ofrece una visión única de los viajes, el comercio y la ingeniería de la Edad del Bronce. Como ocurre con la mayoría de los inventos griegos, el puente fue adoptado con celo por los romanos, quienes construyeron puentes cada vez más impresionantes y extensos en todo su imperio. Sin embargo, a diferencia del sistema del hipocausto, el puente no murió con los romanos, sino que ha demostrado ser una piedra angular de la ingeniería desde entonces. Número 8. Faros. A medida que los antiguos griegos mejoraron su tecnología marítima y se aventuraron más lejos en sus barcos, se hizo evidente la necesidad de procedimientos de seguridad más sofisticados. La amenaza de los arrecifes y rocas ocultos era bien conocida por los marineros griegos e incluso figuraba en sus historias más queridas. A menudo, un fuego estacionado en la cima de una colina alta advertía a un marinero de una masa de tierra cercana, pero estos eran poco confiables, inexactos y hacían poco para evitar colisiones y hundimientos.
El faro se convirtió en la solución a este problema y en uno de los inventos griegos más útiles. Aunque muchos de ellos eran estructuras simples, algunos se encontraban entre los edificios más importantes de la antigüedad, sobre todo el faro de Alejandría. Este poderoso faro en la costa egipcia fue construido durante el periodo helenístico de la historia griega, después de la caída de Alejandro Magno. Con una altura de 118 metros y cientos de habitaciones, inteligentemente diseñadas para disipar la fuerza del viento y soportar el peso del edificio, el faro permaneció en pie durante los siguientes 1000 años, hasta que fue destruido por terremotos. Número 7. Catapultas. Por mucho que a los antiguos griegos les encantara sentarse a tomar unas copas y discutir en los simposios, también les encantaba pelear. Desde Maratón hasta las Termópilas, sus batallas son legendarias y no es de extrañar que hayan desarrollado una serie de armas catastróficas. Junto con sus lanzas, espadas y escudos, el antiguo arsenal griego también contenía otra arma con un enorme potencial destructivo. Alrededor del 400 a.C., un siracusano llamado Dionisio el Viejo utilizó los principios de tensión, torsión y palanca detrás de la ballesta para construir un inmenso lanzador de piedras, ahora reconocido como el primer ejemplo de catapulta. Los griegos pronto adoptaron la nueva tecnología y la utilizaron con gran efecto en sus conflictos militares. Algunas catapultas podían lanzar piedras increíblemente pesadas a una distancia de 100 metros o más. Esto puso fin rápidamente a muchos asedios. Más tarde desarrollaron aún más la tecnología y la utilizaron para crear la balista, que disparaba enormes flechas a distancias aún mayores. El invento de Dionisio revolucionó la guerra y los principios generales detrás de su catapulta se mantuvieron en uso durante muchos siglos. Número 6. Instrumentos musicales. Al igual que hoy, la música jugó un papel fundamental en la sociedad griega antigua. No solo se disfrutaba en la intimidad del propio hogar, sino también en eventos públicos, desde competiciones atléticas hasta ceremonias religiosas e incluso durante las batallas. La música era tan importante para la identidad de los griegos que la consideraban un regalo de los dioses y atribuían la invención de ciertos instrumentos a dioses específicos. La lira, un instrumento de cuerda similar a un pequeño arpa, fue obra de Hermes. La siringe, más conocida como flauta de Pan, proviene de la homónima Pan, y el aulos, o flauta, fue fabricada por Atenea, diosa de la sabiduría y guerra. El catálogo de instrumentos griegos incluía también la percusión en forma de platillos, quimbala, tambor, tímpano, y pandereta, roptrón, además de instrumentos de viento como trompetas, salpinx, y trompas, queras, y otro instrumento de cuerda, la quitara, que generalmente se considera el precursor de la guitarra moderna. La gran variedad y escala de los inventos musicales griegos demuestran cómo el arte era intrínseco a la vida griega. Desde Platón hasta las prostitutas, la música estaba inextricablemente entrelazada en su cultura en todos los niveles. Número 5. Chicle. Quíos, la quinta isla más grande de las islas griegas, fue uno de los antiguos estados que adoptó una constitución democrática como la de Atenas. También fue uno de los primeros en acuñar sus propias monedas, que llevaban el símbolo de la esfinge. Y, sin embargo, una de las cosas más singulares e importantes de Quíos no fue su política o su economía, sino sus árboles. Los árboles que crecían en la parte sur de la isla, que llegaron a ser conocidos como mastichochoria, secretaban una resina apodada lágrimas de Quíos. Estas gotas de masilla fueron recolectadas por los griegos y procesadas de forma rudimentaria para formar una especie de chicle. El famoso médico antiguo Hipócrates incluso recomendó su uso para prevenir problemas digestivos, prevenir resfriados y refrescar el aliento. Los romanos también adoptaron el uso de masilla como chicle, a menudo agregando otros ingredientes para darle sabor. Sin embargo, no harían falta otros 2000 años para que el chicle se fabricara, produjera y vendiera comercialmente en Estados Unidos. Número 4. Grúas. Aunque la grúa pueda parecer un elemento definitorio del horizonte de la ciudad moderna, este tipo de maquinaria se desarrolló hace miles de años. Los antiguos mesopotámicos inventaron dispositivos para levantar grandes cantidades de agua, y los egipcios también tenían una tecnología de construcción rudimentaria,
Pero fueron los antiguos griegos quienes llevaron esta maquinaria a un nivel completamente nuevo que les permitió crear maravillas arquitectónicas cada vez más ambiciosas. Durante los siglos B y V a.C., los griegos desarrollaron un sistema de poleas, cabrestantes y rampas para producir una serie de grúas diferentes para levantar cargas pesadas. Individualmente, se les conocía con nombres como trispastos, que tenía 3 poleas, y pentaspastos, que tenía 5, pero a la grúa generalmente se le llamaba polispastón, que literalmente significa muchas poleas. Uno de los ejemplos más magníficos del trabajo con grúas en la antigua Grecia es el Partenón, construido con bloques de mármol tan grandes que no podían ser manipulados por un hombre solo. Mientras que los egipcios y los asirios empleaban mano de obra humana, a menudo a costa de vidas humanas, para mover y apilar sus materiales de construcción, los antiguos griegos inventaron la grúa como una solución muy sofisticada al problema de la construcción. Número 3. Jeringas. La necesidad es la madre de la invención y, dado que los antiguos griegos no eran inmunes a los granos, los forúnculos y las llagas, idearon un método para hacer frente a estas inevitabilidades bastante desagradables. El matemático e ingeniero griego Héroe de Alejandría registró el uso de un instrumento llamado piolcos para extraer pus. Además de poder aspirar sustancias hacia la cámara mediante una aguja larga y fina, los piolcos también se pueden utilizar para inyectar líquidos en el cuerpo. Se cree que esta jeringa fue inventada unos 300 años antes por Ctesibius de Alejandría, quien también fue responsable de otras innovaciones, como el reloj de agua y el órgano de tubos. La jeringa antigua era similar en tamaño y forma a su homóloga moderna, pero estaba hecha de cobre. Más tarde, en el siglo II después de Cristo, el médico griego Galeno usó jeringas hechas de latón, que supuestamente usó en sus ojos como cura para las cataratas. Número 2. Deportes. El deporte jugó un papel importante en la antigua Grecia como paso fundamental en la educación del niño, la preparación para el conflicto militar y el acompañamiento del culto religioso. Las más famosas de todas las competiciones de atletismo fueron las celebradas en Olimpia, precursora de los Juegos Olímpicos modernos. Además de las tradicionales competiciones de carreras y lanzamientos, los griegos inventaron varios deportes nuevos. Algunas de ellas implicaban combinaciones de otras pruebas, como el pentatlón, que consistía en saltos, 2 tipos de lanzamientos, carrera y lucha, mientras que otras eran más violentas. La lucha libre tiene una larga historia antes de los griegos, pero el deporte de contacto más formal del boxeo, en el que participan 2 luchadores en un ring, usando guantes protectores y supervisados por un árbitro, fue producto del 23º Festival Olímpico en el 688 a.C., 40 años después, se introdujo en el festival otro deporte de combate, el pancration era una combinación de boxeo, lucha libre y estrangulamiento, y era tan peligroso que muchos competidores murieron en la arena. Número 1. Filosofía. Si había algo en lo que los griegos eran mejores que en luchar era en pensar. La palabra filosofía proviene del griego pile, que significa amor, y sofia, que significa sabiduría, y se acepta ampliamente que la disciplina tiene sus raíces en el mundo de la antigua Grecia. Tales de Mileto es a menudo considerado uno de los primeros filósofos occidentales. Él y otros filósofos presocráticos estudiaron el mundo natural para comprender mejor lo que significa ser humano y buscaron explicaciones y justificaciones para nuestras acciones y creencias. Durante el siglo V a.C., Sócrates y su alumno Platón revolucionaron el pensamiento humano con sus preguntas sobre la definición de las cosas, sus ideas sobre el alma y su desafío a conceptos casi universalmente aceptados. Este legado de curiosidad y exploración intelectual fue continuado por Aristóteles, alumno de Platón, en el siglo IV, cuando surgieron un gran número de otras escuelas filosóficas, como los epicúreos, los estoicos y los escépticos, para expresar su opinión. Aunque a lo largo de la historia, sin duda, las personas se han preguntado acerca de muchas de las grandes cuestiones exploradas por Sócrates, Platón, Aristóteles y sus contemporáneos. Los antiguos griegos convirtieron estas contemplaciones dispares en una disciplina y se podría decir que inventaron la filosofía. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos inventos griegos o mejor dicho, ya sabías que fueron los griegos quienes inventaron estas cosas?
¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.